Bien, comenzamos y abrimos el programa hablando con Ramón Santos de arroz. Y tenemos una voz que hay que escuchar, que es el ingeniero Heraldo Suero. Heraldo Suero es director ejecutivo de la Unión Arrocera Dominicana. Bienvenido. Nosotros quisiéramos Gracias, doctor. que comenzar por aquí preguntándote, Agricultura siempre ha tenido departamentos que se encargan de rubros, por ejemplo, departamento del cacao, departamento del café, departamento de la pesca, departamento del tabaco. Es decir, tienen gente que traza políticas, le da seguimiento, pero yo no tengo mucho conocimiento de cuál es el organismo en el ministerio que se encarga del arroz. Y fuera del ministerio, cuáles son las asociaciones que fuera de las cooperativas tienen incidencia por la cantidad de arroz que producen. No una incidencia porque tengan un buen vocero, sino porque producen mucho. ¿Cuáles son? El organismo rector en agricultura, don Julio, del arroz es la Comisión Nacional Arrocera. Hay una comisión. ¿Quién la compone? Es la comisión, yo diría. No hay nada ni siquiera parecido en agricultura a la Comisión Nacional Arrocera, compuesta y presidida por el ministro de Agricultura. Están las personas, está el INDRI, que maneja el agua, está el Banco Agrícola, que maneja los recursos, y luego viene un ente, que pues, es por donde va mi respuesta para usted, que es el director de la UEPI, la unidad ejecutora del programa de pignoración. Eso es por parte del gobierno. Y luego en la Comisión Nacional Arrocera. ¿Todavía existe la pignoración? Sí, gracias a Dios. ¿Eso lo tiene el Banco Agrícola? No, el Banco Agrícola tiene gran parte del programa, pero recuérdese que también participan los bancos comerciales. Pero en la Comisión Nacional Arrocera está la Federación Nacional La pignoración es una palabra bonita para que se pueda decir que el productor empeña el arroz y le prestan cuarto a cambio de que deposite el arroz en un lugar. No, la pignoración es un programa que se hace a través de las factorías donde el Estado paga el costo de almacenamiento y el costo de financiamiento del arroz. Lo que hace, y con ello el molinero le hace el pronto pago de inmediato al productor. Pero hay que depositar el arroz. Hay que fiscalizar. Es la garantía, hombre. Es la garantía. Pues póngale su nombre. Es la garantía. Empeña la cosecha. Sí, es una garantía. Empeña. Si no sale a presionar el mercado, porque eso se hace. Muy bien, ya está claro. Pero, Julio, Ahora, la Comisión Arrocera, la Federación. Entonces es otro organismo. ¿Cuál es más? En la Comisión Arrocera está la Federación FENARROZ, ¿verdad? Los productores, los parceleros, el Consejo Nacional de Parceleros de Reforma Agraria, están las factorías de reforma agraria, está ADOFA, los comerciantes, la asociación y los comerciantes, que van poco, pero deben estar en la mayorita. Ahora, don Julio, en el país, la Federación Nacional de Arroz, FENARROZ, que representa y aglutina todas las asociaciones locales de productores. Esa es la estructura, es una estructura ¿Y qué es la Unión compleja. Arrocera? Entonces, la Unión Arrocera es una nueva estructura que se ha creado con todos estos actores más... Espérate. ¿Cómo se llama el organismo más grande? La Federación. El organismo más grande Arrocera de productores, Federación. Eso es privado. No, es privado y no, la Federación Nacional son productores privados. ¿Cómo Pero no? son todo el que produce socio de Todo la Federación. el que produce arroz en este país está en Las FENARROZ. federaciones generalmente son reuniones. ¿De la Vega? Las federaciones son reuniones de asociaciones. Sí, ¿Qué reúne la federación? La Federación FENARROZ reúne a todas las asociaciones de productores de cada provincia. ¿Qué produjo la creación de la Unión Arrocera? La defensa del sector ante la gran amenaza. Y todos esos organismos no tenían la defensa, tuvieron que hacer la unión. No, la unimos toda para tener una línea de vocería, don Julio, y para integrar aquí no solo a los productores, sino también a todo el que tiene mucho que perder con el arroz. Le hacen las maquinarias, equipos, fertilizantes, las economías locales. O sea, la Unión Arrocera es, digamos, una entidad que aglutina a todos los que participan del sector arrocero, siendo, por supuesto, los protagonistas los productores, porque en el arroz de este país es social, son 32.000 productores. Entonces, en esencia, como usted dice, yo sé por dónde va su pregunta. Dije, bueno, ¿por qué otra entidad?
Bueno, esta entidad aglutina a otros miembros participantes, pero en esencia es productores. Ok, entonces vamos al grano. Esa unión, consciente de los problemas, uno de esos problemas, yo supongo que fue, oye, pero el DERECAFTA representa un peligro o una ignorancia y ustedes se prepararon para ello. Ramón y yo queremos saber cuál es la estrategia que ustedes plantean, no es la que nosotros queremos ni la que quiere Ramón, porque él una vez dirigió un organismo de Sí, él conoce bien, Ramón. Entonces nosotros queremos saber, en esos estudios injundiosos que ustedes hicieron, cuáles son las conclusiones Mire, don Julio, para defendernos o para decir eso no es un peligro, porque a lo mejor ustedes dijeron, el DERECAFTA no es problema. es un gran peligro, amenaza con destruir la producción nacional. Mire, Y en 20 años no pudimos prepararnos. se preparó mucho, don Julio, porque imagínense, usted recuerda, hace 20 años producían 7 millones de quintales y produjimos 14 en el 2021. O sea, hay una preparación. Y usted aquí, nuestro amigo Oliverio Espaillá, viene a cada rato mostrando la tecnificación del sector. O sea, ha habido una preparación. Lo que pasa, don Julio, y país, es que ¿quién puede prepararse contra una cartera de subsidio que en el 2017 dio 800 millones de dólares a los productores de arroz? O sea, estamos hablando que la de los Estados Unidos, el Farm Bill. En los Estados Unidos, 800 millones de dólares solamente a los productores de arroz norteamericanos. ¿A quién se lo dirigía? ¿A los productores o a los exportadores? A los productores. Pero además, Estados Unidos es el quinto país exportador, cuya misión es hacer cuarto exportando. No es nutrir un país pobre, no es seguridad y soberanía alimentaria, no es hacer dinero exportando. Y los Estados Unidos, con las estrategias de exportación, ponen al precio que sea, contra la eficiencia que sea, para entrar en un mercado. Porque es un buen negocito, ya ellos se apoderaron de Haití. Ya lo han demostrado. Ya destruyeron con Haití. Ya Haití está destruido. Haití no es un buen ejemplo. Bueno, pero ejemplo, fue real porque hubo un acuerdo de arroz con Haití. Dinos algo del desmonte, cómo ha venido funcionando, porque yo tengo la creencia de que todo se ha hecho bien hasta este momento. Porque ahora hay un pánico. El pánico se explica. No, el pánico se explica, pero óigame, es que el pánico se explica. Porque en el 25, cuando se acabe el desmonte, porque ahora es por cuotas, 20,000 toneladas a tasa cero, y luego las toneladas adicionales pagan un arancel, que en este año es 24, y las adicionales tienen un 20 adicional y da hasta 99. En el 2025... ¿Y cuánto fue en principio? No, ¿Cuándo comenzaron las cuotas? Las cuotas comenzaron en el 2005 y fueron desmontándose. En principio eran 99%. Pero es un buen trecho para darnos cuenta. No, es un trecho extraordinario, eso no hay duda. Y lo hemos salido bien. Y hemos salido bien, hemos mejorado. Lo que pasa es, repito, que en el 2025 entra cualquier cantidad, ya no por cuota, es cualquier cantidad, un barco con 1 millón de quintales en el muelle a 0 tasa. Pero además viene con un precio que al que haga falta para destruir la producción nacional. ¿Y por qué está más caro el arroz en Estados Unidos que aquí ahora? Entonces, esa es la gran paradoja del libre comercio que no se explica, porque ese argumento de que esas toneladas que vienen baratas por un mes, 2 y destruyen la producción nacional y que el pueblo dominicano va a comer arroz barato, se desmonta de una vez porque de que aprovechan y tienen el mercado y eliminan la producción y solamente sería de importación, todos los precios vuelven y suben a recuperar lo perdido. Y el argumento para soportar eso, como usted dice, que en Estados Unidos la libra de arroz es más cara que aquí en Dominicana. Claro, en Estados Unidos hay un tema de comercialización, toda la cadena productiva que lo hace encarecer. Y en Haití es más cara que aquí. Bueno, pero es una realidad, es más caro. Es una realidad, nuestro país come arroz barato. El pleito de nosotros es cuidarnos de lo barato, pero el pleito de ellos es tratar de que nos siga siendo el más caro. El pleito de nosotros es que los dominicanos sepan que nuestro sector está amenazado, que la despensa nacional, que este país que produce arroz y es autosuficiente y tiene la capacidad de alimentar a todos los dominicanos, y que cuando se cierran los puertos y los muelles, que no puede entrar un barco aquí había comida a 27 y 28 pesos la libra, y aquí nadie habló de hambruna, y aquí se habló de pandemia, porque teníamos el arroz, ustedes lo recuerdan. Entonces este es un país privilegiado, señores, aquí se produce la comida básica. Hemos ido mejorando la productividad. Eso resuelve un tema social. De 21 provincias se siembra arroz, 14 de ellas arroz de cultivo principal, 32,000 productores, 80,000 empleos directos e indirectos. Toda una economía local que depende del arroz. Salones de belleza, talleres, en los pueblos maquinaria, donde el arroz es mayoritario. En los pueblos donde el arroz es mayoritario. Maquinarias y equipos
las mismas factorías de arroz, que hay muchas factorías Pero pequeñas. va a desaparecer, eso no va a desaparecer. Desapareció en Haití, desaparece, esa es la gran amenaza. Eso Pero desaparece. no fue por Derek Casta que desapareció en Haití. En Haití hubo, desapareció todo. No, en Haití hubo un acuerdo bilateral de arroz donde eliminaron la producción nacional, metieron arroz barato 2 o 3 meses hasta que reventaron. No, es bueno que los amigos televidentes que ven este programa tan prestigioso, don Julio, oiga esto. El presidente Bill Clinton, usted puede googlearlo, Bill Clinton pidiendo excusas por destruir la producción arrocera de Haití. Ese señor pidió excusas en una reunión del Senado por haberse hecho cargo de destruir la producción arrocera y hacer de ese país un país dependiente de importaciones, hundido en la miseria. Bill Clinton, busque eso en Google, dice haber hecho un pacto con el diablo. Palabras textuales de él, no mía. Búsquelo. ¿Dijo él? Dijo él. Entonces sí hubo un tema con arroz en Haití. Es el ejemplo que tenemos más Parece cerca. que en Haití decide hacer un pacto con el diablo es popular. Parece Porque que no iba a decir un disparate para después estar no, metido es que allá un presidente ayudando, no puede decir un disparate como eso. Entonces nosotros estamos molestando al país. Así que nosotros no podemos permitir que en la República Dominicana ocurra algo similar. Es que este es un país donde esas provincias viven de la roca, tierra desértica. Decía mi amigo Leonardo Faña ahorita. Bueno, pero entonces podemos sustituir. Bueno, tú puedes sustituir esas pequeñas tareas, esos pequeños productores de 20 tareas de tierra por pipiota. Pero tú no puedes sembrar 1,5 millones de tareas de pipiota, porque el precio, ¿cómo se pondrá la pipiota después que cosechen? Vamos a tener que es la pipiota, porque la pipiota no se come como el arroz. O sea, hay un balance. Habla para exportación también. Pero tú te imaginas Sí, 1,5 millones de sé. tareas de que exportando pipiota. Se pudre lo que pensamos exportarle. Entonces, yo creo que, por supuesto, lo que apuntaba el amigo Faña era un balance. Si es una tierra que no es productiva en arroz, pequeños productores lo migramos a otro producto. Pero en el país, en este país, hay un equilibrio productivo versus consumo. Se consume arroz, son 127 libras de arroz per cápita, el segundo de América. Son 14 millones de quintales producidos en economía local. Entonces, hay un equilibrio entre el consumo, las tierras sembradas, la producción y la economía local que hasta crea paz social. Usted se imagina este país, don Julio, con esas provincias desiertas, parques de delincuencia, y entonces, solo así la migración a la ciudad, y empieza esa migración a la ciudad a presionar, a emigrar hacia los Estados Unidos o hacia otras islas, porque es un panorama desértico. Es triste, es una realidad que Entonces, se avecina. Perdón, Muy, pero yo no muy quiero, preocupante. Yo no quiero afectar tu exposición, que ha sido bastante clara, pero también es un poquito dramático. Yo creo que las cosas se tratan con el carácter que haya que tratarlo. Yo creo que tú estarás correcto en esa línea, pero los síntomas la gente se conoce por sus acciones. El presidente de la República, no hay un problema agropecuario, un solo, que yo conozca, de cierta importancia al que no le haya dado lo que tenga que darle. Porque si ustedes están planteando un rompimiento con el Derek Casta, pudiera hacerse así de dramático, pero me parece que no es la idea. No, no es la idea. Entonces, si la idea es que se tomen las medidas que haya que tomar, entonces pareciera como si le estuviera llegando la duda, porque cuando un presidente tiene una edad, como tenía Balaguer, que había que confesarse mal confesado y estar muy bien enllavado para tú poder lograr que recibiera una gente, como por lo menos en los años que yo trabajé en el arroz, las autoridades que habían, cuando había que hacer una reunión de emergencia se hacía, pero una reunión no era una solución. No. Luis Abinader hace la reunión, va al sitio él, no hay que ir donde él, y si hay que resolver ahí mismo nombra una comisión y lo decide lo que haya que hacer. No, mire. Espérate, perdón, no es defendiendo al presidente, sino yo he visto los problemas que se han presentado en cosas, y entonces tú haces el trabajo tan bien, te felicito por eso, pero pareciera como si pudiera interpretarse de otra manera. No, debo decir aquí en este programa, siendo honesto, que el presidente Abinader primero se ha pronunciado varias veces públicamente, haciéndose eco de este tema y diciendo que él en lo personal se encargará de esto. Y designó a doña Sonia Guzmán, embajadora en Washington, quien nos consta que ha tenido acercamiento bilateral, que fue la pregunta que hizo don Julio al principio, ¿y por cuál es el plan de acción? Entonces, reconocemos que las autoridades, en alianza con el sector y con la Unión, están haciendo los aprestos
de entendimiento, un acuerdo bilateral. Eso hay que reconocerlo. Y es así. Dos, se están explorando vías de defensa comercial, que por supuesto lo hace el Estado. El Estado ha atendido y entiende el reclamo del arroz y ha prometido solución. En ese plan de defensa comercial, como ustedes conocen muy bien también, se habla de salvaguarda agrícola, se habla de derecho compensatorio, medidas compensatorias. O sea, queremos decir... Porque hay en el acuerdo brechas para ese tipo En el acuerdo hay un párrafo del 318 que habla de revisión agrícola, que cada quien interpreta su parte. Usted está muy bien enterado, correcto, Ramón. Entonces, pero debemos reconocer, como usted dice, el gobierno se está haciendo eco y esto es informándole al país del gran peligro. Y como este programa queda grabado en YouTube, es para que el país recuerde que el arroz y que nosotros todos juntos, unidos con el Estado, estamos advirtiendo, estamos haciendo nuestro trabajo de preservar nuestra soberanía alimentaria. Yo decía, Fifi, tú que conoces muy bien lo de la factoría, y don Julio también, si cambiamos el esquema y llega esa fatalidad que nos convertimos en un país importador, entonces aquí no va a haber la factoría, eso va a haber que cerrarlo, serán parques, esos serían parques sí, claro, tenebrosos claro. De metal. Pero además, aquí se convertiría el inventario just in time, justo a tiempo. No tendríamos reserva, hoy tenemos reserva de arroz. El país goza de tener una reserva estratégica en las factorías. Y ha gozado de un precio estable. Y ha gozado de un precio subiendo estable. Incluso a veces por debajo de la indexación de la moneda. El arroz está más barato hoy que hace 3 años, si nos vamos a comparar, como usted dice, si lo ponemos en dólares, está hasta... muy bien. Entonces, ¿qué pasaría si nos convertimos en un país importador? Se destruiría la producción nacional, parques de delincuencia, pero lo otro es que no tenemos resguardo. Porque que como viene un barco, presuntamente toda la semana, 1 o 100 barcos, entonces no habría resguardo. El país perdería, don Julio, su despensa. El país tiene como una despensa de comida. Imaginemos que el país es una casa. La despensa de comida es el arroz, porque hay arroz almacenado para meses. Está claro. Entonces, claro. Oye, es un tema de soberanía alimentaria. Yo espero que esa organización se mantenga con la fortaleza necesaria y que también se mantenga con el reconocimiento necesario. Aunque el arroz americano aquí no gusta, ¿verdad que no? Es una, pero ponerse a colgar de eso. Don Julio es un hombre inteligente, es una buena pregunta. El arroz americano no gusta aquí, porque el arroz dominicano es arroz que granea, es un arroz bueno, increíblemente de mucho mejor de calidad que el arroz exportado de Estados Unidos, que es un arroz industrial. Importado. ¿Y qué el que ellos exportan, la importado la de Estados Unidos. Son variedades diferentes, don Julio. Híbrido a veces. Pero híbrido, correcto, son variedades como distintas. Como los plátanos que apastan. Pero no es todo malo el arroz. Son variedades. Porque si ustedes no se puede decir eso, mire, cuando se hacían las importaciones en los años 80, el que gustaba era el americano, porque el principal era Prosequisa, que se apataba, había que dejarlo 4 meses en los almacenes para que se más o menos soltara. Correcto, pero que el asunto de gusto y preferencia es real, sí, como dicen Julio. Ahora, es uno. Pero no podemos perder en lo siguiente. Si no blindamos nuestro sector, el gusto se va. Es como que a usted no le gusta algo, pero el precio y las circunstancias lo obligan. Entonces la consigna es blindar el sector. Porque aunque no guste, lo inundado y destruido podría cambiar hasta los gustos. ¿Cuándo es que se vence el Derecafta? En el 2025 se termina de liberar el arroz. En el 2025. Sí. El Derecafta ya sigue la posición oficial de la Unión, desde ahora hasta que se vence el proyecto. Blindemos. ¿Cuál es la recomendación y cuál es la petición a las autoridades? ¿Revisar de nuevo o ya convencerse de que en 25 ustedes tienen que trazar una política? La petición es, nosotros no nos metemos en el Derecafta, es un acuerdo que funciona y que nosotros jamás en la vida pediríamos ni siquiera revisar. La petición a las autoridades es que se blinde el sector con un arreglo bilateral con los Estados Unidos, porque el comercio internacional también tiene sus pautas, tiene sus premisas y tiene su manera de asegurar que un sector tan sensible, que crearía tanto daño socioeconómico y hasta de índole de paz social, sea blindado. La Unión lo que pide es que el presidente y las autoridades hagan los aprestos para que se blinde el sector comercialmente hablando, buscando los mecanismos bilaterales. Heraldo Suero, gracias por estar con nosotros, gracias a la Unión y gracias por el arroz. Buen provecho, don Julio. Bien.